aceptar la invitación. No me cuesta nada estar por aquí con Sí, vosotros. sí, sí. Vaya colección que tienes atrás, Eloy. Bueno, es mi Envidia. biblioteca. Sí. Mira, por aquí nos acompaña ya Luis, alias Doctor Hola. Game, ya está por aquí. Tenemos también a Carlas, que también está. Creo que Olga estaba por allí también. Y bueno, vamos a dejar que la gente, vamos a deshabilitar la sala de espera para que la gente pueda entrar directamente. ¿Ok? Y, y comenzamos. A ver, pues nada, sí, aquí estamos. Perfecto. Bueno, Eloy, yo te voy a dejar habilitado allí para que si yo cometo algún error en la presentación del juego, que mejor que tú para corregirme. Y después podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas con la gente que esté, más algunas preguntitas que yo tengo. Perfecto, Así sin que, pues problema. nada, de todas maneras, te comento que lo estamos grabando y lo compartiremos en el YouTube de la asociación para la gente que no pudo estar en línea. Muy Y bien. bueno, voy a poner por acá y vamos a cambiar la cámara acá a un poco para, bueno, ¿de qué va este juego Troyas que tenemos nosotros acá? Troya es un juego de 2 jugadores que viene, como me encantan a mí los juegos, que viene pequeñito, tiene una caja de verdad con lo que necesita para guardarlo y poco más. Y es un juego para 2 jugadores que se juega en aproximadamente 20 minutos, aunque la gente en la BGG, Eloy, pone 30. Así que a mí de verdad Sí, se me sí, hizo, se me hizo muy corto, se me hizo muy corto, ¿verdad? Yo creo que sí, en 20 minutos dependiendo de sí. Depende mucho de la velocidad de los jugadores. exacto, Hay jugadores que quieren reflexionar muy bien, que exacto. quieren pensar muy bien sus jugadas y pueden incluso tardar hasta 40 minutos alguna vez, he visto. Sí, sí. Bueno, Pero sí, bueno, sí, depende sí. de la agilidad o de la reflexión que le quieres poner. Sí, 20, 30 minutos, sí. sí, si juegas con mi esposa, sí, con 40, 50 tranquilamente. Le gusta pensar mucho. Entonces, Troya nos pone en la piel de los 2 bandos de este sitio de Troya, que tenemos, de un lado tenemos a los griegos y de otro lado a los troyanos. Y bueno, el tablero de por sí es una belleza. La artista, Eloy, ¿es primera vez que trabajas con Alba o ya has trabajado Bueno, previamente con ella? no, ella ya es una habitual en GDM, Sí. Ujú, ya ha ilustrado otros juegos de GDM, sí, ujú. sí. Me encanta el Algunos de arte. los Sherlock Q pues los ha ilustrado ella, Ok. entre otros. Perfecto. A mí me parece espectacular el arte, el tablero, los colores. Entonces, básicamente, en este tablero tenemos 2 lados. ¿Ok? El tablero se va a colocar de tal manera que el jugador que representa a Grecia se va a poner de este lado, con su mazo de cartas, y el jugador de Troya de este lado. Y van a tener una visión diferente. Esto es muy importante porque el tablero se lee diferente dependiendo si juegas con los troyanos o los griegos. ¿Cómo? Pues tenemos acá una hilera, ¿okay? Que son los dioses. Son, digamos que los altares de los dioses, y dependiendo del lado en el que estemos, vamos a leer los números con el coste de las ofrendas de manera diferente. Mientras más alejado esté de nosotros, la ofrenda va a ser más baja, mientras más cercano va a ser más alta, y esto cambia dependiendo del jugador que lo está viendo. De la misma manera, estas franjas del campo de batalla, por llamarlo de alguna manera, varían. O sea, tenemos acá la zona de protección, que son las zonas que están justo eh, al lado, digamos, enfrente de cada jugador. Luego tenemos una franja de defensa y luego una zona común que es la zona de batalla. ¿Okay? Entonces, la meta de este juego va a ser tan sencillo como llevar a estos señores, que son los héroes. Aquí tenemos los dioses con sus altares, pero acá tenemos a los héroes. Y nuestra meta es que cada jugador debe tratar de empujar a estos héroes a la zona de protección del jugador contrario para lograr la victoria. Estos héroes también es importante el lado en el que estamos porque, no sé si ven acá, pero el héroe cambia el color que lo relaciona con cada una de las deidades dependiendo de dónde estamos, de si somos Troya o si somos Grecia. Esto es muy importante y es lo que le da un poco sazón y profundidad al juego. ¿Cómo se juega? Bueno, es muy sencillo. La victoria del juego varía, es un juego asimétrico, por así decirlo, y la victoria cambia dependiendo si eres Grecia o si eres Troya. Si eres Grecia, la meta del juego es construir
no sé si ven acá que hay las cartas, algunas cartas forman, aquí lo ven mejor, pueden formar o no el caballo de Troya. Por acá está, ¿ves? Son 4 piezas que pueden ir formando el caballo de Troya. Entonces, la meta de victoria de los griegos es construir el caballo de Troya con sus 4 piezas para lograr la victoria. Sin embargo, para los troyanos es llevar a esta dupla Héctor-París en esta parte del tablero, si se fijan bien, hay un contador, hay un track. ¿Okay? Y este track, la meta es llevar a Héctor París por ese camino hacia los barcos de Grecia, para que ellos allí siembren el terror. Entonces, si logras llevar a Héctor París por ese camino hacia los barcos de Grecia y llegas aquí, pues Troya obtiene la victoria. Entonces, esas son las 2 condiciones asimétricas de victoria del juego. El juego puede que termine antes, y hay una condición que ya les explicaré luego para determinar quién es el victorioso. Pero esa es la meta última de cada bando. ¿Cómo se juega el juego? Es muy sencillo. Cada uno de los bandos va a tener un mazo de cartas, ¿okay? Diferentes, y en esas cartas van a aparecer, dependiendo del mazo, 2 cosas. ¿Okay? Pero lo más importante para esta fase que viene es que aparecen unas ofrendas, ¿okay? Símbolos de ofrendas, que pueden ser, por ejemplo, una uva, un pez, un jabalí, un cordero, y cosas por el estilo, ¿no? Una hoja de olivo, puede ser. Sí, Sí, ¿verdad? sí, son olivas. Son olivas y trigo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, estos elementos van a tener estas ofrendas en distintas cantidades. Entonces, nosotros vamos a comenzar el juego con 2 de estas cartas y podemos ver que para el lado de Grecia pasa lo mismo. Aunque tengan los símbolos allí, también cumplen el doble papel de tener el caballo que vamos a armar. En el caso de Troya, estas cartas van a determinar también cómo avanzamos en el track, y lo vamos a ver ahora. Entonces, comenzaremos con 2 cartas, cada bando comienza con 2 cartas, y la estructura de turnos es muy sencilla. Lo primero que se hace es ofrecer ofrendas. Nosotros, para ofrecer una ofrenda, lo que haremos es determinar a qué dios, a cuáles de los dioses queremos nosotros hacer una ofrenda. ¿Okay? ¿Cómo se hace una ofrenda a un dios? Escogemos un dios, por ejemplo, en este caso, con las ofrendas que tengo, por ejemplo, tengo acá, por ejemplo, vamos a buscar acá, cada dios tiene un símbolo. O sea, cada dios acepta una ofrenda específica, como las ofrendas que tenemos acá. Por ejemplo, si yo fuera, por ejemplo, yo soy Troya y quisiera hacer una ofrenda a Poseidón. Visto desde mi punto de vista, por ejemplo, Poseidón me cuesta 4. ¿Okay? Tengo que hacer una ofrenda de 4. Para hacer una ofrenda, lo mínimo que tengo que hacer es que uno de esos elementos de ofrenda tiene que ser del elemento del dios. En el cambio, por ejemplo, en el caso de Poseidón, como es de esperar, es un pez. Entonces, si yo quisiera hacer una ofrenda a Poseidón con 4, yo, como ven, tengo 3 peces solamente, pero lo importante es que sean 4 elementos y al menos uno sea un pez. Entonces yo podría hacer una ofrenda a Poseidón gastando esta carta. Tengo 1, 2, 3, y aunque me sobre, yo con esta podría llegar a 4, ya sea con un pez o con cualquiera de estas. Entonces lo que hago es, pago estas 2 cartas, las descarto, ¿okay? Las pongo en mi descarte, y acerco el dios a mí, ¿vale? Lo bajo acá y lo acerco acá. Todos los dioses que se activan se mueven y se ponen en esta posición, y el resto se desplazan, ¿vale? Entonces ahora el dios quedará, digamos, tengo su favor inmediatamente. Lo siguiente que se hace es que con estas ofrendas que hice, o sea, dependiendo del dios, ¿okay? Vamos a mover un héroe, el héroe apropiado. Aunque ustedes ven acá, están viendo los colores del troyano, mi azul, el azul de ustedes es este héroe, pero para mí, que soy el griego, el azul es este, que viene del otro lado. Porque al configurar el juego, cada uno te indica de qué lado, con un símbolo. Por ejemplo, aquí tiene el caballo indica a los griegos. ¿Okay? Entonces, mi dios azul es el dios, como corresponde con el color de Poseidón en mi cara, yo tengo que avanzarlo. ¿Cómo se avanza? Bueno, depende de la ofrenda. Si la ofrenda que yo hice es completamente pura, es decir, el costo 4 que me pedía, lo pude pagar con 4 peces, yo puedo mover a mi héroe 2 posiciones, 1 y 2, y esto ya me lo pone en la zona de protección.
En este caso mi ofrenda no fue pura, porque solo tenía 3 peces y pagué la otra con otro tipo de ofrenda. Entonces en este caso solo lo puedo mover uno. Y eso terminaría el movimiento del héroe. La siguiente fase de mi turno es activar el poder del dios. En este caso Poseidón, como lo vemos acá, todos los dioses tienen en la parte de abajo un poder que se activa de inmediato. Y los poderes casi siempre están relacionados con movimiento de los héroes. Por ejemplo, en este caso, Poseidón me permite mover un héroe de la zona de protección a la zona de defensa. Supongamos que los griegos hubieran logrado ponerme un héroe aquí, ¿okay? Y estén a punto de lograr, como vamos a ver, un punto de acercarse a la victoria. Yo puedo activar este dios y decir, pues puedo mover un héroe de esa zona de protección a una zona de defensa y lo retrocedo. ¿Okay? Y ese es el poder del dios del que acabo de lograr el favor en ese momento. La última fase del turno es básicamente o construir o dar un paso en construir el caballo de Troya o acercar a Héctor París a los barcos griegos. ¿Cómo se hace? Pues para yo dar un paso en esa dirección, yo tengo, a juro, que tener 2 de mis héroes al menos 2 de mis héroes en la franja de protección del contrincante. Si yo tengo 2 o más héroes allí, yo, dependiendo del bando en el que soy, puedo, por ejemplo, en el track que vemos acá, fíjense que hay una condición para avanzar al siguiente punto del track. En este caso es Héctor o París. Entonces yo tengo de mi mano obligatoriamente una carta que no haya usado para las ofrendas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo acá una carta de París, yo digo, bueno, voy a usar esta parte de mi turno, como tengo 2 héroes acá, descarto a París y avanzo el siguiente en el track de victoria. Para avanzar al siguiente, fíjense que me pide que sea París obligatoriamente la que descarte. Luego Héctor, y aquí las 2. Para dar este paso final de victoria tendría que descartar 2 cartas, una de Héctor y una de París. Entonces aquí se hace muy importante, estas cartas de Héctor y París vienen en distintas distribuciones a lo largo del mazo y se hace muy importante saber para cuándo nos las guardamos. En el caso de los héroes, cuando están en la parte de protección de Troya, pues en ese momento si Grecia tiene 2 héroes o más, pues puede descartar una de sus cartas y empezar a construir ese caballo, ¿no? Empieza a construirlo. Es decir, bueno, como tengo 2 o más, aporto una pieza más. Siempre que no esté repetida, tiene que ser las cuatro piezas diferentes. Y inmediatamente después de activar, ya sea el avance de París o Héctor o en la construcción, un segmento del caballo, hay que tomar 2 héroes y devolverlos a la parte de batalla, ¿vale? ¿Qué pasa si tienes 3 héroes? Solo devuelves 2 y ese que quedó, pues queda pendiente para una nueva activación. No sé si es así, Eloy. Sí. Perfecto. Entonces, eso es la ronda. La primera ronda es pagar tributo, ¿okay? Pagar la ofrenda a los dioses, mover los héroes apropiadamente, una posición si la ofrenda es mixta, o 2 posiciones si la ofrenda logra ser pura. Luego, la activación del poder de ese dios, y luego, si te es posible, construir el caballo o avanzar el camino de Héctor París. ¿Okay? Esto se va repitiendo para cada jugador hasta que se logra condición de victoria. Algo que se me olvidó que es muy importante es que cada turno tú tienes que decidir si haces estas acciones o robas 2 cartas. Es decir, obviamente no robas al final de tu turno. Para robar tienes que usar un turno completo para robar 2 cartas. O sea que el uso de cartas aquí es bastante intensivo, es escaso y a veces te toca perder un turno para ganar cartas. Pero también hay poderes de dioses que nos ayudan con eso. Por ejemplo, el dios Zeus, su poder es precisamente en el momento robar 2 cartas y esto se vuelve súper útil a lo largo del juego. Una de las cosas chulas que tiene este juego, que me gusta muchísimo, es que la rejugabilidad está muy garantizada porque cada uno de estos dioses, del lado contrario, trae otro dios que usa el mismo símbolo, pero trae un poder diferente. Entonces, aunque en la primera partida se recomienda usar esta configuración de Zeus, Hermes, Artemisa, Hera, Ares y Poseidón, luego cada vez que juegues, tú los sacas al azar y los pones en posiciones al azar, y con las habilidades diferentes, la estrategia que le toca hacer al jugador es bastante diferente. Es un juego muy chulo en el sentido que tiene mucha estrategia porque tienes que siempre, cada turno es una batalla mental de decidir si avanzar tus héroes o retroceder los héroes
del contrincante y hasta qué punto tienes las cartas necesarias para que a final de turno logres, y antes de que el otro jugador te quite a los héroes de la zona de protección, avanzar esa victoria. Y muchas veces te hallas, a mí me pasó, dices, perfecto, tengo 3 héroes aquí y no tengo la carta que me hace falta para anotar la victoria, y el otro jugador dedica su siguiente turno a retrocederte los enemigos y tú perdiste tiempo, perdiste cartas. Entonces es un juego, a mí me encanta porque es muy sencillo, se explica como ven en un tris, pero para 2 jugadores, un juego que se saca rápido a mesa y que tiene muchísima estrategia, es muy divertido, es rápido, como dijo Eloy, juego que en 20, 30 minutos, dependiendo de la rapidez con la que cada jugador ya tenga pensada su estrategia, es súper, súper chulo. Y bueno, jugar está bastante equilibrado, porque una de las preguntas que teníamos Nakari y yo cuando lo jugamos era, bueno, pero la proporción de cartas que salen del caballo, ella sentía que Paris y Héctor era más complicado, pero en realidad no. En realidad cada mazo tiene la misma probabilidad de hallar las cartas que necesita para su condición de victoria que el otro. O sea, está muy, muy balanceado. Como les dije, el arte también es genial, recuerda el arte de la época, y como dije, bueno, las habilidades están bastante chulas, hay dioses que tienen, por ejemplo, hay una pieza que trae el juego, porque hay una habilidad de uno de los dioses que es la cornucopia, ¿okay? Por ejemplo, que te permite robar esta pieza, y esta pieza la puedes usar en ese turno, es en ese turno solamente, Eloy. No, en turnos En posteriores. turnos posteriores puedes usarla y vale como un comodín de 2 ofrendas que tú quieras. Entonces, perfecto para lograr Y movimientos de además tienes 2. que gastarlo, digamos, cuanto antes, porque si el otro Te la jugador quita. te la puede quitar si no has usado. Bueno, perfecto, me Entonces encanta. también hay presión ahí para intentar Sí, usarla sí. antes de que te la quiten. Sí, sí, es que es un juego de puteo en todos los sentidos. Y esto te puede salvar la vida, porque estos son 2 movimientos donde los haya, ¿eh? Así que Mm. esas habilidades están muy, muy, muy chulas. De verdad, a mí me encantó, ¿sabes? Lo he jugado con Nakari un par de veces, y de verdad que de esa colección de juegos de 2, me parece que es una excelente edición, porque añade muchas cosas que tienen quizás juegos más complejos, y este logra sintetizarlo en un juego de 20 minutos, esa estrategia. Me recordó también a un juego de Button Shy que se llama Avignon, yo no sé si ustedes lo conocen, que también maneja este tema de avanzar personajes y empujarlos también, pero Avignon a mí, digamos, nunca enganchó a Nakari en casa, y sin embargo, que usa más o menos el mismo concepto de avanzar y retroceder y sacrificar avances, tal, de verdad que también por la temática, que es muy atractiva, resulta muchísimo. Entonces, pues nada, ese es el Troyas de nuestro amigo Eloy. Eloy, ¿cómo fue la idea para este juego? ¿Nació con esta temática? Pues nació con otra temática. Nació, aunque dentro de la mitología griega, Uh-huh. nació con el concepto de intentar explicar la carrera de maratón. Uh-huh. Nació con el concepto de que, bueno, pues hubo la batalla de Maratón y los griegos tuvieron que correr hacia Atenas, los 40 kilómetros, antes de que los persas llegaran con sus barcos para defender Atenas. Intenté crear un juego a partir de ese concepto, que me gustaba explicar esa historia, pero la verdad es que le daba vueltas, sí que jugaba con los dioses, era un juego para 2, digamos, entre persas y griegos, pero no acababa de funcionarme con las mecánicas, y de golpe un día dije, bueno, no sé, mi compañero me dijo, Troya, aquí te encaja muy bien, tienes los dioses, tienes aquí a Los los héroes. 2 bandos, te encaja perfectamente. Y nada, pues fue como un guante, ahí pues encajó perfectamente. Sí, Y sí. ya, pues, ya teníamos la zona del Olimpo, que es la zona esta de los dioses, la zona gris, y luego teníamos la zona terrenal, que es la zona donde se mueven los héroes, Sí. y nada, se dividió en 5 etapas, y a partir de ahí la verdad es que encajó todo bastante más rápido. Pero sí, inicialmente empezó como otro tema, pero Sí. rápidamente ya pasó al otro. Sí, en este caso el tema era cercano, pero por ejemplo yo Sí, sé de primera mano que te ha pasado de manera más radical con otros juegos, por ejemplo como con G7. Yo recuerdo haber sí, visto G7,
es que bueno, verdad. no sé, cuéntales la historia, pero cómo ese cambio de Sí, temática de G7. pues bueno, diseñé un juego que se llamaba G7, en el cual pues era un pequeño juego de tramas políticas o de lobbies sobornando a políticos del G7. Ujú. Y nada, se lo presenté a GDM, a PAC, y le gustó el juego. Aunque bueno, también decía que siendo un juego con mecánicas y dinámicas más familiares, pues habría que buscar una temática más familiar. Y después de dándole vueltas en un par de temas que estuvimos barajando, el tema que encajaba mejor era un western. Y entonces pues pasó a ser el Wanted Seven. Exacto. Y en lugar pues pasamos del G7 de una mesa de negociación de políticos, pasamos a un salón del oeste. Oye, buenísimo, buenísimo. Eloy, ¿esta cuarentena en qué te tiene? ¿Estás trabajando prototipos? ¿Cómo estás asumiendo todo este tema? Pues mira, he estado jugando bastante y también he Mm, estado con prototipos, pero claro, el tema de los prototipos, una de las cosas muy importantes es el testeo y ujú, el distanciamiento o el confinamiento hace que claro. cueste mucho testearlo. Entonces, con la asociación de autores que tenemos, hemos estado entrando en plataformas online para poder subir nuestros prototipos en esas plataformas y poder quedar online y poder testearlos. Y esa ha sido también una de las tareas que he estado haciendo, subir algún que otro prototipo en estas plataformas para quedar con gente, para quedar con los autores y poder testearlos. ¿Puede volverse esto una práctica ahora que facilita el tema de testing o crees que la gente apenas pueda abandonarlo online para... No, creo que va a haber un cambio, Sí, ¿no? especialmente para aquellos autores que tienen dificultades geográficas para poder quedar con otra gente, para poder testear. Es decir, si vives en Barcelona ciudad, pues sí, claro, si tienes la facilidad de quedar con otros autores que están por aquí. Pero los autores que viven más lejos conocemos a autores que están yo qué sé, en zonas como Galicia, en Palma de Mallorca, que quizá hay muy pocos autores con quien pueden quedar. Eh, es una plataforma genial para poder quedar con cualquier persona del mundo, para poder testear tu juego con otros autores. Esto es una grandeza. Yo creo que ha facilitado, no, facilitará que en el futuro esto se enriquezca con esto, con esas Claro, plataformas. claro. ¿Y cómo ves el futuro de las editoriales, bueno, en este caso españolas, pero yo creo que es algo a nivel mundial con toda esta crisis? ¿Cómo crees que afronten esta nueva normalidad? Va a ser complicado este año, yo creo, ¿eh? Va a ser complicado, primero a nivel de festivales, que pues bueno, muchas cancelaciones. De momento ya todas las que hay hasta octubre, esperamos que probablemente también caiga, pero el resto de festivales que había programados han caído todos. Esto tiene un impacto para las editoriales, especialmente por la parte de novedades. Todo aquello que sean novedades probablemente pues, se vaya, pues, se posponga pues, muchas de estas novedades. A nivel de consumo, pues, a ver, puede haber un par de cosas. Una de ellas es que el confinamiento hace que la gente se quede en casa, que las familias se queden en casa y eso también ha hecho que quizá también haya resurgido un poquito el poder consumir los juegos de mesa en casa con la familia. A nivel de ventas es otra historia. Claro, una cosa es consumir los juegos que ya tienes en casa y jugarlos más. La otra es ir a la tienda a comprarlos. Eso es otro tema Claro, que también, obviamente, las tiendas se han visto afectadas de lleno, sí. como cualquier otro sector, no solamente el de juegos de mesa, cualquier otro sector también se ha visto afectado. Y veremos cómo remontamos con esto. Sí, de hecho yo creo que es el momento también de apoyar a esas tiendas locales que tenemos cerca, nuestras tiendas de barrio y bueno, en nuestro caso específico también las tiendas físicas, ¿no? Uh La -huh. primera tentación es pensar bueno, lo necesito ya, me lo busco por Amazon o tal, pero yo pienso que toca ahora un poco apoyar esas tiendas que dependen de nosotros para sobrevivir, ¿no? Porque Totalmente de no es acuerdo. simplemente el juego que me llega a mi casa, es el espacio donde bueno, con Dao Ferrat yo creo que está de más que lo diga, pero por ejemplo nuestra tienda local es el espacio donde ha nacido esa relación, ese grupo y bueno, tantas cosas que se hacen en conjunto. Así que yo creo que es una prueba para nosotros también medir ese apoyo que podemos brindarle
a nuestras tiendas locales. Así que bueno. Sí, totalmente de acuerdo en que el apoyo tiene que venir a partir de ahora de forma más intensa a las tiendas locales, Sí. que la gente vaya y que consuma las tiendas locales. Así Totalmente es. de acuerdo. Sí, sí. Y bueno, y de editoriales españolas también, que también obviamente se enfrentan Sí, igual que las tiendas, y hay bastantes juegos hechos acá muy buenos y todo el tiempo están saliendo. Yo lo he visto, o sea, en los últimos 5 años la cantidad de editoriales es gigantesca. Obviamente ahora se enfrentan a un reto muy duro, pero es cierto que la calidad cada vez viene mejorando mucho a nivel europeo, se pone a nivel europeo. Eh, Chicos, asistentes, si alguno tiene una pregunta que quiera hacerle a Eloy, eh, yo sé que Zoom deja levantar la manito, pero también me lo pueden escribir en el chat y los activo para que puedan hacerle una pregunta a Eloy. No sé si alguien tiene alguna que quiera preguntarle, Luis. Mira, voy a reiniciarle el audio a Luis para que Luis seguro. Hola Luis, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? No, yo en realidad pocas preguntas, ¿eh? He disfrutado mucho viendo el vídeo y la explicación. Además, a mí en el caso de Troya, concretamente, junto con Detective, que fue el otro juego que estuve jugando durante el confinamiento, Troya ha sido un éxito porque mi pareja no es jugona. Y hice varios intentos, le enseñé Watergate, jugó a Welcome, todo juego de dos, porque estábamos los dos, y con Troya, oh sorpresa, de hecho creo que para que veáis hasta el éxito que ha tenido, sí, en estos momentos se está hasta viendo, está también conectada. Troya lo ha jugado 3 veces y estaba encantada, sí, 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 sí. Sí, sí. qué bueno, me alegro mucho. Sí, no. Es cierto que en el concepto de las personas que no tienen costumbre de jugar, hay un momento clave que es en la introducción del juego. Cuando estás introduciendo un juego a una persona que no es jugona, o captas su atención en 3 minutos, ya no son ni siquiera 20 de un vídeo, sino 3 minutos de inicio de explicación, o la primera frase que te dicen es esto es muy complicado y ya lo has perdido. Y ya la manera visual de presentarlo y de explicar la puesta en marcha realmente funciona muy bien. O sea que realmente felicidades, ha funcionado muy bien, sí, sí. Sí, de Gracias. verdad, yo... Sí, No, cuéntalo, sí, disculpa. no, sí que estoy de acuerdo contigo que realmente la explicación es clave. Es clave la explicación a la hora de explicar el juego. Y en este caso, cuando yo suelo explicar el juego, siempre empiezo por la descripción del tablero para que la gente se quede situada. El tablero es muy visual. El tablero tiene 2 franjas diferenciadas, el Olimpo y la parte terrenal. Y la parte terrenal tiene además 5 franjas. Cuando explicas un poco la historia de por qué está dividido en estas franjas, y que además tenemos los héroes que son griegos, están ahí, y los dioses están en el Olimpo. Si ya explicas esto en 20 segundos, ya la gente se sitúa un poco, ya sabe dónde está, y a partir de ahí puedes explicar un poco las dinámicas. Pero sí que es cierto que explicar el contexto es importante, es clave. Así es. Eloy, una pregunta. En este tiempo que has estado confinado, de tantos juegos que has jugado, ¿cuál ha sido como tu último enamoramiento que hayas digo, wow, este juego, o sea, tu juego del año, por así decirlo, de los que has jugado? ¿Qué te ha gustado, qué te ha parecido como wow? A ver, el juego que más hemos jugado ha sido el Sherlock. El Sherlock, pero el detective asesor, o sea, el de los casos así, Sí. el detective asesor. Por aquí está, no No, sé no si el lo Sherlock ves. Q porque son más, o sea, tengo los Sherlock Q esperando los nuevos para jugarlos en grupo y me espero a poder desconfinarme y poderlos jugar en grupo. Pero el detective asesor yo sí que suelo jugarlo más solamente con mi pareja y porque es un juego más a petit comité, porque si una vez que lo probé a 4 personas fue un poco desastre. Sí. Es mejor jugarlo con pocas personas. Entonces lo hemos jugado, hemos hecho un montón de casos de esos. Qué chulo. Entonces Sí, ha sido el juego que más... yo lo tengo por aquí pendiente como con 4 casos hechos, pero sí. Y veo que tienes el detective allí. ¿Lo has podido Sí, probar, sí. el detective? ¿Cómo los comparas? Ah, el detective. Sí, el detective. Diferente. Quizá me gusta, sí, me sigue gustando más el Sherlock a nivel narrativo, aunque el detective tiene mucha parte narrativa también.
pero tiene unas dinámicas interesantes, Detective, que me gustaron y que además los 5 casos que había se hilaban uno con otro, aunque eran diferentes, pero habían conexiones entre ellos. Y quizás, bueno, había que tomar notas con ambos, Sí, sí. con Sherlock y con Detective hay que tomar notas sí o sí, porque si no también Y te también pierdes. Petit Comité funciona mejor, Sí, detective. sí, 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 sí. sí. Directamente 2 personas, no más. Sí, Sí, sí. sí. Estos tan densos, con más gente, es un poco, puede generar frustración. Sí, sí. Troya, cuando determinaste la edad, cuando determinaron la edad, 10 años en adelante, Ujú. me extrañó un poco la edad. Yo lo hubiera tomado por 8. ¿Qué hizo? ¿Que tienes algo No fue una decisión de la editorial? editorial, Hmm, pero bueno, sí que es verdad que Troya no es tan familiar como otros yeah. productos que pueda tener Ok. GDM. Hmm, Está a nivel de dificultad o de estrategia, está un poco por encima ok. de otros, bueno, o sea, por ejemplo, Yeah. con un Wanted 7, Hmm, que es mucho más accesible a familias. Por tanto, ahí sí que el 8 más está allí y creo que es más que justificado. hmm. Aquí hay una capa de estrategia que hace que quizá, por lo general, los niños de 8 años pues se pueden perder fácilmente. Yeah. Igualmente hay niños de todo tipo y he visto niños de 7 años controlando perfectamente el juego Sí, sí. con los adultos y Sí, ganando tranquilamente. sí, los hijos de muchos de los socios de Daufarrat siempre tenemos que restarle la edad porque eso, te sorprende con la cantidad de juegos que ellos controlan. Es Lo así. creo. Eloy, dime que tienes pensada una expansión Con más con dioses. más dioses o de repente algún Pues, mazo con otra mecánica. ¿Has pensado al respecto? no, la verdad es que no, la verdad es que no, pero oye, pues si el juego finalmente sale adelante en otros países, sé que hay negociaciones para poder sacarlo en otros países el juego, eh, pues veremos en el futuro, pues Sí, sí. O si quizás, no no, sé, bueno, una promo para DAO, una fichita promo podría ser. para el Festival DAO, no sé, algo así estaría Sí, bueno. bueno, con los dioses la verdad es que da mucha variabilidad al Mm, juego. Sí que ponemos el set inicial de 6 dioses porque son los dioses que como puerta de entrada son más fáciles de asumir Se por los centran en el jugadores. movimiento, sí. De movimiento, más Zeus que te da 2 cartas, que es muy fácil de explicar, que es Exacto. muy fácil de entender. Sí, El sí. resto de dioses son un poco más complejos o un poco más de buena carta eh, y hace que a veces, pues bueno, pues, depende de la configuración de los dioses que haya, puede ser que la partida sea más corta o sea más larga, porque puede haber dioses más ofensivos o puede haber dioses más defensivos. Y eso hace que a veces con la mitad del mazo ya se ha acabado la partida y a veces tienes que consumir todo el mazo entero y resolverlo por ver quién domina más el tablero. De hecho, ese fue un detalle que se me fue en la explicación, que si se acaba uno de los mazos de jugador, se considera que la partida termina y el ganador será el que más haya avanzado o en la construcción del caballo de Troya o en el camino de Héctor París. Si aún así hay empate, se cuenta el número de héroes que estén en la zona del contrincante. Ese es un detalle Correcto. importante porque eso también Sí, acota el tiempo de la partida. Ese es sí. muy importante. No es habitual, quizá un 20% de las partidas, pero claro, el mazo se acaba y hay presión para cerrar la partida Sí. y al menos si no puedes conseguir cerrar el caballo o cerrar Héctor y París, al menos intentar meter a los Sí. héroes a la zona contraria tanto como puedas. Sí, sí, esos últimos instantes del juego siempre están llenos de tensión, porque sabes que el otro jugador está allí, le ves la cara, le ves la mano, sabes que lo tiene, y ahí juegas con los dioses, con el tema de Sí, quitarle ese dios que seguro va a usar y bajárselo para que se vuelva más costoso. De verdad que tiene mucho, o sea, a veces ves el tablero, ves las fichas, dice un solo mazo, pero tiene muchísima estrategia. Está muy chulo. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Me lo puede escribir por un comentario, me levanta la manito de acá. Mira, David, mira, David, no seas tímido, hombre. Te voy a reiniciar el audio para que lo preguntes directamente, David. Te estamos escuchando. Hola. ¿Me escucháis? Sí, te sí. escuchamos perfecto, David. Hola, buenas. Bueno, pues era eso sobre... A ver, Eloy, si tienes alguna cosa en mente sobre algo de la guerra de Peloponeso,
Esparta, Grecia, cosas así. Temática Imperio Romano, cosas de estas. Que si te has emocionado con esta temática y hay más. Yo sí, a mí me quiere encanta. más. Mira, Sí, fíjate. sí, sí. Yo quiero A más. ver, de hecho, uno de los temas que estaba barajando cuando descarté la temática de maratón fue orientarlo a los dioses romanos o confrontar dioses romanos con dioses griegos. Pero al final me decanté por Troya. Sí que es cierto que la idea de explicar la carrera de maratón, los 40 kilómetros esos, me parece que no hay otros juegos que expliquen esa pequeña hazaña. Una pequeña gran hazaña, porque realmente cambió el curso de la historia. Me queda esa espinita y me gustaría retomar eso. De hecho, lo intenté cuando incluso ya acabé publicando Troya. Intenté retomar esa idea, intentar explicar la carrera de maratón de alguna forma. Y quizá en un futuro aparezca algo. Veremos. Interesante. Genial, gracias. Bien, bien. Gracias. Muy bien. Bueno, sí, y de repente, ¿te ha pasado que en otros países cuando un juego se negocia a ese nivel, en otro país hay chance para un cambio de temática, un reflavor del juego o no? Es muy raro. Bueno, las negociaciones las lleva la editorial, así que no sé si hay propuestas de Ya. poder cambiar temáticas o lo que sea. No me ha llegado ninguna, no sé. Sé que el Wanted 7 se está vendiendo por media Europa. Sé que ahora pues está como acaban, pues no sé si creo que, no sé si llega a Estados Unidos. Shikoku, por ejemplo, sí que está ya en varios países europeos, está en Estados Unidos. Así es. Y Shikoku llegó también a Japón, que es precisamente la temática es japonesa y incluso se está vendiendo en el propio templo donde se basa el juego. Qué pasada, en el templo tío. ¿Qué se el templo de siente? Yakuoji en Shikoku. Y bueno, es fantástico, es una sensación genial pensar que Shikoku se está vendiendo en Shikoku, ahí en el templo de Yakuoji. Es fantástico. Qué genial, qué genial. Genial. Bueno, felicidades, Eloy. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más antes de cerrar, pero quería de verdad... Ajá. Sí, Luis, adelante. Yo no tengo una pregunta, pero sí es un apunte sobre el juego como tendero. Que este tipo de fórmula a mí me parece es muy buena, tanto como producto ya que se ha comprobado que funciona muy bien para jugadores de todo tipo, pero luego como producto exportable. Porque te encuentras que es un juego que lo abres y, salvo las instrucciones, luego ya está. El editor y el creador, en tu caso, por supuesto, el concepto ya lo habrás pensado en esa línea. Gráficamente está tan bien resuelto que no hay ningún texto, ninguna ficha, ninguna carta. Y las instrucciones como... Eso está muy bien. Las instrucciones son... son un folio de 4 páginas, viene en 4 idiomas, ya la caja, o sea que esto es súper exportable. Eso es lo que me permite a mí, teniendo la tienda, por ejemplo, en Sitges, que si un inglés me viene a la tienda, tienes el concepto de que ese juego le puede ir perfecto. Exacto. Claro. Sí, ya digamos, cuando diseño los juegos, ya en general, ya pienso, no sé, estoy acostumbrado a jugar juegos independientes del idioma. Así que cuando diseño, ya pienso en el diseño de que será independiente del idioma, de que simplemente las reglas serán en diferentes idiomas, pero los componentes serán todos sin texto en ningún idioma. Y eso, bueno, es porque estoy acostumbrado a eso, los juegos que suelo jugar en general, a menos que sea un juego narrativo, como en Sherlock, como lo que comentábamos antes, donde ahí el texto es importante, forma parte del juego. Si el texto no forma parte del juego, pues el texto fuera del juego. Sí. Es importante eso. Y además también que el título también pueda ser como bastante, que no sea en un idioma en concreto en sí. Es decir, cuando pusimos la palabra Shikoku, pues es un sitio. Troya también, Troya, o sea, lo pusimos con I latina porque era en griego, se llamaba así. No es que sea en catalán en sí, sino es que en griego es así. Wanted 7, la palabra wanted, quien no la sabe, es decir, es un concepto universal, sí. En general buscamos conceptos, palabras que en general la gente conozca, que con cualquier idioma cualquier persona lo pueda entender, que no sea necesario saber inglés para poder entender de qué va el juego. Claro. Bueno, Eloy, muchísimas gracias de nuevo por estar acá con nosotros, te lo agradecemos muchísimo, pero en especial gracias por el juego.
que particularmente estoy seguro que muchos socios, y ahora que está, no solo está a la venta en Doctor Game de Sitges, que es nuestra tienda local, sino que estará en la ludoteca, por supuesto. Así que estoy seguro que mucha gente lo va a poder disfrutar y espero que sí. Cuenten conmigo para enseñárselos cuando quieran. Y Muchas gracias. bueno, gracias a todos también por estar aquí. De todas maneras lo colgaremos por allí para que la gente pueda ver la entrevista y la participación de Eloy. Muchísimas gracias a Luis por el juego, por cedernos el juego para enseñarlo. Y bueno, nos vemos el siguiente domingo para otro juego. Gracias, Eloy. Un gran abrazo y a todos ustedes que sigan bien, sigan jugando. Chao. Chao. Chao.